Un CEO millonario se disfraza de cliente para espiar a sus empleados, pero lo que descubre sobre una cajera que llora en silencio cambiará su vida para siempre. Algunas lágrimas esconden secretos que pueden destruir imperios. Ricardo Mendoza nunca imaginó que un simple disfraz cambiaría todo lo que creía saber sobre su imperio. Propietario de la cadena de supermercados más exitosa del país, Mercados Victoria, había construido su fortuna sobre una filosofía simple. Los números no mienten, las personas sí. Durante años había dirigido su empresa desde la comodidad de su oficina en el piso 30, tomando decisiones que afectaban a miles de empleados sin conocer sus rostros ni sus historias. La idea del disfraz surgió después de una reunión particularmente tensa con su junta directiva. Los reportes financieros mostraban una caída inexplicable en la productividad de varias sucursales, y los gerentes regionales no lograban dar explicaciones convincentes. Su asistente ejecutiva, Carmen Vázquez, había sugerido una auditoría externa, pero Ricardo tenía una intuición diferente. Algo estaba pasando en el nivel operativo que los reportes no reflejaban. Señor Mendoza, quizás debería considerar visitas sorpresa a las tiendas, había sugerido Carmen durante una de sus revisiones nocturnas. A veces la realidad en el campo es muy distinta a lo que muestran los números. Ricardo había rechazado la idea inicialmente. Su presencia en cualquier tienda causaría nerviosismo y comportamientos artificiales. Los empleados actuarían de manera diferente. Los gerentes prepararían todo minuciosamente, y él nunca vería la verdadera operación. Fue entonces cuando tuvo una idea que incluso a él le pareció arriesgada: infiltrarse como un cliente común. La preparación fue meticulosa. Carmen contrató a un experto en caracterización teatral para transformar la apariencia de Ricardo. El cabello perfectamente peinado fue revuelto y ligeramente encanecido. Las manos cuidadas fueron manchadas sutilmente para parecer las de un trabajador manual, y su porte elegante fue reemplazado por una postura más humilde. El vestuario consistía en ropa sencilla pero limpia, el tipo que usaría cualquier padre de familia de clase trabajadora. «Necesito que parezca creíble», le había explicado al caracterizador. «No puedo ser ni muy pobre ni muy rico. Necesito ser invisible». El resultado fue sorprendente. Cuando se miró al espejo, Ricardo apenas se reconoció. El hombre que lo miraba de vuelta era alguien completamente ordinario, el tipo de persona que pasaría desapercibida en cualquier multitud. Era perfecto. Su primera parada sería el Mercado Victoria de la zona norte, una de las sucursales más grandes y supuestamente más eficientes según los reportes. Ricardo había estudiado los datos. Excelentes números de ventas, rotación de inventario óptima y calificaciones altas en las encuestas de satisfacción al cliente. En papel, era una operación modelo. El viaje en transporte público fue toda una experiencia. Ricardo no había usado el metro en décadas, y la realidad de la vida cotidiana de sus clientes lo impactó inmediatamente. Observó cómo las personas calculaban cuidadosamente sus gastos, cómo comparaban precios con aplicaciones móviles, cómo algunos contaban monedas antes de decidir qué productos comprar. Era un mundo completamente ajeno al suyo. Al llegar al supermercado, Ricardo se sintió como un explorador en territorio desconocido. A pesar de ser su propia empresa, nunca había experimentado el negocio desde esta perspectiva. Tomó un carrito de compras y comenzó a caminar por los pasillos, observando todo con ojos nuevos. Lo primero que notó fueron las largas filas en las cajas registradoras. Los reportes indicaban tiempos de espera promedio de 3 minutos, pero Ricardo cronometró esperas de más de 15 minutos. Algunos clientes abandonaban sus carritos llenos y se marchaban frustrados. ¿Cómo era posible que esta información no llegara a los reportes corporativos? Mientras observaba, su atención se dirigió hacia las cajeras. Algunas trabajaban con eficiencia mecánica, procesando productos sin establecer contacto visual con los clientes. Otras intentaban mantener conversaciones amigables a pesar del ritmo acelerado, pero fue en la caja número 7 donde algo captó completamente su atención. Isabela Cruz trabajaba con una gracia que contrastaba dramáticamente con el caos a su alrededor. Sus movimientos eran precisos, pero nunca apresurados, y trataba a cada cliente como si fuera la persona más importante del mundo.
Ricardo la observó manejar una situación particularmente difícil cuando una cliente anciana no podía encontrar suficiente dinero para pagar su compra. «No se preocupe, señora García», había dicho Isabela con una sonrisa genuina. «Podemos guardar estos artículos y usted puede regresar cuando guste». Pero lo que realmente sorprendió a Ricardo fue lo que pasó después. Isabela discretamente pagó la diferencia de su propio bolsillo, asegurándose de que la anciana pudiera llevar todos sus alimentos. El gesto fue tan natural que parecía algo que hacía regularmente. Durante las siguientes horas, Ricardo continuó observando. Vio cómo Isabela ayudaba a clientes con discapacidades, cómo explicaba pacientemente los descuentos disponibles a familias que claramente estaban luchando económicamente, y cómo mantenía su área de trabajo impecable, sin que nadie se lo pidiera. Sin embargo, también comenzó a notar algo más preocupante. El gerente de turno, Miguel Torres, parecía tener un comportamiento cuestionable. Ricardo lo vio interceptar las propinas que algunos clientes intentaban darle a Isabela, argumentando que las políticas de la empresa no las permitían, pero luego guardándoselas en el bolsillo. También observó cómo Miguel asignaba las tareas más difíciles específicamente a Isabela, mientras permitía que otros empleados tuvieran cargas de trabajo más ligeras. La situación se intensificó cuando Ricardo presenció una conversación entre Miguel e Isabela durante un cambio de turno. Aunque no pudo escuchar todos los detalles, el lenguaje corporal era claro. Miguel estaba siendo agresivo, e Isabela estaba visiblemente perturbada. Fue entonces cuando decidió acercarse a la caja de Isabela para hacer una compra. Había seleccionado algunos artículos básicos: pan, leche, huevos, frutas. Productos simples que cualquier padre de familia compraría para su hogar. Cuando llegó su turno, Isabela lo recibió con la misma sonrisa cálida que había observado durante toda la tarde. «Buenas tardes. ¿Encontró todo lo que necesitaba?» «Sí, gracias», respondió Ricardo, tratando de mantener un tono casual. «Excelente servicio el de esta tienda». «Me alegra escuchar eso», respondió Isabela mientras escaneaba los productos. «Tratamos de hacer que cada visita sea agradable». Ricardo aprovechó el momento para observarla más de cerca. Notó que a pesar de su sonrisa profesional, había algo en sus ojos que sugería preocupación profunda. Sus manos, aunque trabajaban con eficiencia, temblaban ligeramente. Había una tensión en sus hombros que hablaba de estrés acumulado. «¿Lleva mucho tiempo trabajando aquí?», preguntó Ricardo, genuinamente curioso. «Algunos años», respondió Isabela, manteniendo su profesionalismo. «Es un buen lugar para trabajar», pero Ricardo detectó la vacilación en su voz. Como empresario experimentado, había aprendido a leer entre líneas, y algo en la respuesta de Isabela no sonaba completamente sincera. Mientras Isabela procesaba el pago, Ricardo notó algo que lo alarmó. En su muñeca había marcas que parecían ser de estrés o ansiedad. Isabela rápidamente se bajó la manga cuando se dio cuenta de que él las había visto. «Señor, su cambio», dijo Isabela, extendiéndole las monedas. Cuando Ricardo extendió su mano para recibir el cambio, notó que las manos de Isabela estaban frías y temblando más de lo que había observado inicialmente. Fue en ese momento cuando algo completamente inesperado sucedió. Isabela, creyendo que no había nadie observando, se llevó discretamente una mano a los ojos y se limpió lo que claramente era una lágrima. El gesto fue tan rápido y sutil que cualquier cliente distraído no lo habría notado. Pero Ricardo estaba prestando atención completa. La imagen lo impactó profundamente. Aquí estaba una empleada que había mostrado profesionalismo ejemplar durante toda la tarde, que había ayudado generosamente a otros clientes, que mantenía su área de trabajo perfecta y que claramente se preocupaba por su trabajo, pero estaba llorando en silencio. «¿Está usted bien?», preguntó Ricardo instintivamente, olvidando por un momento su papel de cliente común. Isabela se sobresaltó, claramente sorprendida de que alguien hubiera notado su momento de vulnerabilidad. Rápidamente se compuso y forzó una sonrisa más brillante. «Por supuesto, señor. Solo tengo algo en el ojo. ¿Necesita una bolsa para sus compras?». Pero Ricardo ya no podía concentrarse en mantener su disfraz. Había visto algo que lo perturbaba profundamente. Una de sus empleadas más dedicadas estaba sufriendo, y él necesitaba entender por qué. En ese momento, Miguel Torres se acercó a la caja, claramente molesto por la conversación prolongada. Isabela,
Tienes una fila esperando. Necesitas mantener el ritmo, dijo con un tono que, aunque no era directamente grosero, llevaba una clara amenaza implícita. Disculpe, señor Torres. Solo estaba asegurándome de que el cliente tuviera todo lo que necesitaba, respondió Isabela, su voz ahora tensa. Bueno, asegúrate de que también tengas todo lo que yo necesito, replicó Miguel con una sonrisa forzada. Ricardo sintió que algo muy perturbador estaba sucediendo, pero como cliente disfrazado, no podía intervenir directamente. Sin embargo, había tomado una decisión. Iba a descubrir exactamente qué estaba pasando en su empresa y por qué una empleada ejemplar estaba llorando en su lugar de trabajo. Mientras se alejaba de la caja con sus compras, Ricardo miró hacia atrás una última vez. Isabela había regresado a atender al siguiente cliente con la misma profesionalidad de siempre, pero él podía ver que la tensión en sus hombros había aumentado. Lo que Ricardo Mendoza había descubierto en su primera incursión como cliente común era solo la punta de un iceberg que amenazaría todo lo que creía saber sobre su empresa, sus empleados y sobre sí mismo. Ricardo Mendoza no pudo dormir esa noche. La imagen de Isabela limpiándose esa lágrima silenciosa se repetía una y otra vez en su mente como una película que no podía detener. Desde su penthouse, mirando las luces de la ciudad, se preguntaba cuántas historias como la de Isabela existían en sus 200 sucursales. Había construido un imperio basándose únicamente en números, pero por primera vez se daba cuenta de que detrás de cada cifra había un ser humano con una historia. A las 5 de la mañana ya estaba despierto, revisando cada reporte que tenía sobre el mercado Victoria Norte. Los números eran impecables, ventas por encima del promedio, rotación de inventario óptima, quejas mínimas de clientes. Pero ahora sabía que esos reportes no contaban toda la verdad. Carmen, necesito todos los expedientes de personal de la sucursal norte, le dijo a su asistente cuando ella llegó temprano, como siempre. ¿Algo específico que esté buscando, señor Mendoza? Quiero conocer a mis empleados, realmente conocerlos. Mientras esperaba los archivos, Ricardo decidió hacer algo que jamás había hecho: revisar las grabaciones de seguridad de la tienda. Como propietario, tenía acceso a todas las cámaras, pero nunca había sentido la necesidad de usarlas hasta ahora. Lo que vio lo dejó sin palabras. Las cámaras mostraban claramente lo que había presenciado el día anterior, pero desde diferentes ángulos. Isabela ayudando a clientes, trabajando incansablemente, manteniéndose profesional incluso cuando Miguel Torres la interrumpía constantemente. Pero había más. En una grabación de días anteriores, vio a Miguel acercándose a Isabela durante su descanso para almorzar. El audio no era claro, pero el lenguaje corporal era inequívoco. Él hablaba de manera agresiva mientras ella mantenía la cabeza baja, asintiendo nerviosamente. Cuando Miguel se alejaba, Isabela se dirigía al baño, y las cámaras del pasillo la mostraban claramente secándose los ojos. «Esto lleva pasando tiempo», murmuró Ricardo, sintiendo una mezcla de culpa e indignación. Siguió revisando grabaciones de diferentes días. El patrón se repetía. Miguel asignando las tareas más difíciles a Isabela, interceptando cualquier reconocimiento que otros empleados o clientes intentaran darle, y teniendo conversaciones que claramente la perturbaban. Pero lo que vio en una grabación de la semana anterior lo hizo saltar de su silla. Isabela estaba trabajando en su caja cuando llegó una mujer joven con 2 niños pequeños. La compra era considerable, pero cuando llegó el momento de pagar, la tarjeta de la madre fue rechazada. Los niños comenzaron a ponerse nerviosos, y la madre estaba claramente avergonzada y desesperada. Isabela, sin dudarlo, sacó su propia tarjeta y pagó toda la compra. No solo una parte, sino todo. Eran más de $200 de su propio bolsillo. ¿Cómo es posible que nadie me haya reportado esto?, se preguntó Ricardo, sintiendo una admiración profunda por Isabela y una furia creciente hacia el sistema que había creado. La respuesta llegó pocos minutos después en la grabación. Miguel Torres había observado toda la situación desde lejos, y cuando la familia se fue, se acercó a Isabela. Aunque el audio no era perfecto, Ricardo pudo leer los labios de Miguel. «Esto no puede volver a pasar. Estás aquí para trabajar, no para ser una santa». Isabela había asentido, pero Ricardo pudo ver las lágrimas formándose en sus ojos. En ese momento,
Carmen entró con una pila de expedientes de personal. Aquí están los archivos que pidió, señor. ¿Hay algo específico que necesite encontrar? Busca el expediente de Isabela Cruz, dijo Ricardo, su voz tensa por lo que acababa de presenciar. Carmen buscó entre los papeles y le entregó una carpeta delgada. Cuando Ricardo la abrió, lo que leyó lo dejó completamente devastado. Isabela Cruz tenía 32 años y había estado trabajando en Mercados Victoria durante 5 años. Había comenzado como empacadora y había sido promovida a cajera por su excelente desempeño. Pero lo que realmente impactó a Ricardo fueron las evaluaciones de desempeño. Cada año, Isabela había recibido calificaciones perfectas de satisfacción al cliente. Los comentarios de los compradores eran extraordinarios. La empleada más amable que he conocido. Siempre dispuesta a ayudar. Hace que comprar sea un placer. Sin embargo, las evaluaciones de sus supervisores contaban una historia diferente. Miguel Torres había sido su supervisor durante los últimos 2 años, y sus evaluaciones de Isabela eran sistemáticamente negativas. Necesita mejorar su eficiencia. Tiende a ser demasiado lenta con los clientes. Requiere supervisión constante. Esto no tiene sentido, murmuró Ricardo. Los clientes la aman, pero su supervisor dice que es problemática. Siguió leyendo y encontró algo que lo hizo sentir físicamente enfermo. En el expediente había una serie de reportes disciplinarios firmados por Miguel, todos en los últimos 6 meses. Llegadas tarde, errores en caja, actitud no cooperativa. Pero cuando Ricardo revisó los horarios de entrada y salida en el sistema computarizado, no había evidencia de llegadas tarde. De hecho, Isabela llegaba consistentemente 15 minutos antes de su horario. Carmen, ¿puedes verificar si tenemos registros de errores en la caja de Isabela Cruz? Carmen revisó rápidamente en su computadora. Según el sistema, la caja de Isabela tiene el menor índice de errores de toda la sucursal, señor. De hecho, lleva 6 meses sin una sola discrepancia. Ricardo sintió que su mundo se desmoronaba. Miguel Torres estaba mintiendo sistemáticamente sobre Isabela, creando un expediente falso para justificar algo. ¿Pero qué? La respuesta llegó cuando encontró un documento al final del expediente que hizo que todo cobrara sentido de la manera más perturbadora posible. Era una recomendación de terminación de contrato, fechada para la siguiente semana, firmada por Miguel Torres. «Va a despedirla», susurró Ricardo, sintiendo una furia que no había experimentado en años. «Está fabricando razones para despedir a la mejor empleada de la tienda». Inmediatamente decidió que necesitaba más información. Llamó al director de recursos humanos de la región. «Alberto, necesito que me expliques el proceso para las recomendaciones de terminación». «Por supuesto, señor Mendoza. Cuando un supervisor identifica problemas de desempeño consistentes, documenta las incidencias y, después de los períodos apropiados de advertencia, puede recomendar la terminación. ¿Y quién revisa estas recomendaciones? El gerente regional. Pero honestamente, señor, casi siempre aceptamos la recomendación del supervisor directo. Ellos conocen mejor a sus empleados». Ricardo sintió que el sistema que había creado estaba siendo usado para abusar de empleados inocentes. «Alberto, quiero que suspendas inmediatamente cualquier acción relacionada con Isabela Cruz de la sucursal norte. ¿Hay algún problema, señor? Estoy investigando irregularidades. No tomes ninguna acción hasta que hable contigo personalmente». Después de colgar, Ricardo sabía que necesitaba volver a la tienda, pero esta vez tenía que ser más estratégico. Necesitaba evidencia directa, no solo sospechas. Esa tarde, regresó al Mercado Victoria Norte con su disfraz, pero esta vez llegó más temprano para observar el cambio de turno. Se posicionó en el área de la cafetería, desde donde podía ver las cajas registradoras y el área de empleados. Lo que presenció superó sus peores temores. Miguel Torres estaba claramente aprovechándose de su posición de poder de maneras que iban mucho más allá de la supervisión normal. Ricardo lo vio interceptar no solo las propinas destinadas a Isabela, sino también tomar crédito por sugerencias de mejora que ella había hecho. Peor aún, observó cómo Miguel asignaba sistemáticamente a Isabela los turnos más difíciles, los clientes más complicados y las tareas adicionales que deberían distribuirse entre todo el equipo. Pero lo que vio a continuación lo hizo temblar de ira.
Durante el descanso de Isabela, Miguel se acercó a ella en el área de empleados. Ricardo se las arregló para posicionarse donde pudiera escuchar la conversación. «Isabela, hemos hablado sobre tu actitud últimamente», comenzó Miguel con un tono condescendiente. «¿Mi actitud, señor Torres? No entiendo. Eres demasiado amigable con los clientes. Esto hace que otros empleados se vean mal. Necesitas mantener más distancia profesional». Ricardo no podía creer lo que escuchaba. Miguel estaba criticando a Isabela por hacer exactamente lo que la empresa promovía. Excelente servicio al cliente. «Pero, señor Torres, los clientes parecen apreciar el servicio personalizado. No me importa lo que aprecien los clientes. Me importa la eficiencia y mantener al equipo en línea. Tu comportamiento está causando problemas». Isabela permaneció en silencio, pero Ricardo pudo ver que estaba luchando por no llorar. «Además», continuó Miguel, «he estado revisando tu desempeño y hay áreas significativas de mejora necesarias. Tendremos una evaluación formal mañana». Cuando Miguel se alejó, Isabela se dirigió rápidamente al baño. Ricardo, sin pensarlo 2 veces, la siguió discretamente. En el pasillo del baño, pudo escuchar claramente que Isabela estaba llorando. No eran sollozos dramáticos, sino el llanto silencioso de alguien que ha aprendido a sufrir en privado para no perder su trabajo. «No puedo perder este empleo», la escuchó susurrar. «Los niños necesitan el seguro médico». ¿Los niños? Ricardo no sabía que Isabela tenía hijos. Cuando Isabela salió del baño, había logrado recomponerse, pero Ricardo pudo ver la hinchazón alrededor de sus ojos y la tensión en su rostro. En ese momento, Ricardo tomó una decisión que cambiaría todo. No podía seguir siendo un observador pasivo. Necesitaba actuar, pero tenía que hacerlo de manera inteligente. Se acercó a Isabela, quien había regresado a su caja, y fingió necesitar ayuda con un producto. «Disculpe, ¿podría ayudarme a encontrar algo?». Isabela lo reconoció como el cliente del día anterior y le sonrió, aunque Ricardo pudo ver que la sonrisa no llegaba completamente a sus ojos. «Por supuesto, ¿qué está buscando?». «En realidad», dijo Ricardo, tomando una decisión arriesgada, «me gustaría hablar con el gerente. He tenido una experiencia excepcional con el servicio y quiero asegurarme de que sea reconocida apropiadamente». Los ojos de Isabela se llenaron de pánico. «Oh, no, señor, no es necesario. Solo estaba haciendo mi trabajo». «No, insisto. El servicio excepcional debe ser reconocido». Antes de que Isabela pudiera protestar más, Ricardo se dirigió al mostrador de servicio al cliente y pidió hablar con el gerente. Minutos después, Miguel Torres se acercó con una sonrisa falsa que no engañó a Ricardo ni por un segundo. «¿En qué puedo ayudarlo, señor?». Quería felicitarlo por tener una empleada excepcional en Isabela. Su servicio ha sido extraordinario. Ricardo observó cuidadosamente la reacción de Miguel. En lugar de orgullo o satisfacción por tener un buen empleado, vio algo completamente diferente. Molestia e incluso ira. «Ah, Isabela», dijo Miguel con un tono que Ricardo inmediatamente identificó como falso. «Sí, ella hace su trabajo». «Más que eso», insistió Ricardo. «He observado cómo trata a los clientes con tanta consideración y profesionalismo. Empleados como ella son el corazón de un buen negocio». Miguel forzó una sonrisa más grande. «Apreciamos sus comentarios, señor. Aseguraremos que Isabela sepa de su satisfacción». La forma en que Miguel pronunció la palabra satisfacción hizo que Ricardo sintiera un escalofrío. Era evidente que Isabela sería castigada por este reconocimiento positivo. Mientras Miguel se alejaba, Ricardo se dio cuenta de algo terrible. Había puesto a Isabela en una posición aún más vulnerable. Esa noche, desde su oficina, Ricardo no podía concentrarse en nada más. Había descubierto una red de abuso sistemático en su propia empresa, perpetrada por alguien en posición de autoridad contra una empleada que solo trataba de hacer su trabajo de la mejor manera posible. Pero lo que más lo perturbaba era darse cuenta de que este probablemente no era un caso aislado. Si Miguel Torres se sentía cómodo comportándose de esta manera, significaba que el sistema permitía, o incluso fomentaba, este tipo de comportamiento. Ricardo Mendoza, el CEO que había creído que conocía su empresa, se enfrentaba a la realidad de que había construido un imperio sobre la base del sufrimiento silencioso de empleados como Isabela. Y mañana tenía que encontrar una manera de salvarla sin destruir todo en el proceso.
La madrugada encontró a Ricardo Mendoza completamente despierto en su oficina, rodeado de documentos esparcidos por todo el escritorio. Había pasado las últimas horas revisando cada política de la empresa, cada manual de procedimientos, buscando una manera de salvar a Isabela sin levantar sospechas. El peso de su error lo consumía. Al elogiarla frente a Miguel, había firmado prácticamente su sentencia de despido. «Señor Mendoza, ¿ha estado aquí toda la noche?», preguntó Carmen al entrar temprano y encontrarlo aún con la misma ropa del día anterior. «Carmen, necesito que hagas algo por mí. Quiero que contactes discretamente con Isabela Cruz de la sucursal norte. Dile que el departamento corporativo necesita hacer una entrevista rutinaria con empleados seleccionados aleatoriamente para una evaluación de satisfacción laboral». «¿Una entrevista? ¿Para qué exactamente?». «Necesito hablar con ella sin levantar sospechas. Y Carmen, que sea hoy, antes de que Miguel tenga oportunidad de hacer más daño». Mientras Carmen hacía las llamadas, Ricardo revisó una vez más el expediente de Isabela. Los reportes falsos de Miguel eran tan sistemáticos que era evidente que había estado planeando esta terminación durante meses. Cada evaluación negativa, cada reporte disciplinario, cada crítica infundada, había sido cuidadosamente construida para justificar el despido de la empleada más valiosa de la tienda. «Señor, Isabela Cruz acepta la entrevista. Puede venir esta tarde después de su turno». «Perfecto. Y Carmen, reserva la sala de conferencias pequeña, la más privada, y asegúrate de que nadie más sepa de esta reunión». Esa mañana, Ricardo no pudo resistir la tentación de regresar a la tienda, pero esta vez con un propósito específico. Necesitaba ver cómo Miguel reaccionaba después del encuentro del día anterior. Lo que presenció superó sus peores expectativas. Miguel había convocado a Isabela a su oficina antes del inicio de su turno. Desde su posición en la cafetería, Ricardo pudo observar a través del vidrio de la oficina. El lenguaje corporal era inequívoco. Miguel estaba claramente molesto, gesticulando agresivamente mientras Isabela permanecía sentada con la cabeza baja. La conversación duró 20 minutos. Cuando Isabela salió, sus ojos estaban rojos y hinchados. Se dirigió directamente al baño, donde Ricardo pudo escuchar, desde el pasillo, el sonido inconfundible de alguien tratando de controlar el llanto. «Esto tiene que parar», murmuró Ricardo, sintiendo una furia que amenazaba con hacer que abandonara su disfraz en ese mismo momento. Pero lo que vio a continuación lo dejó sin palabras. Isabela salió del baño, se dirigió a su caja y comenzó su turno como si nada hubiera pasado. Su sonrisa profesional estaba intacta, su eficiencia era la misma de siempre, y su trato con los clientes seguía siendo excepcional. Pero Ricardo, que ya la conocía mejor, podía ver las señales. Sus manos temblaban ligeramente, su sonrisa no llegaba completamente a sus ojos, y cada vez que Miguel pasaba cerca de su caja, se tensaba visiblemente. Durante las siguientes horas, Ricardo documentó mentalmente cada interacción. Vio cómo Miguel asignó a Isabela la caja con problemas técnicos, cómo la interrumpió constantemente con tareas adicionales, y cómo, deliberadamente, la hizo trabajar durante su hora de descanso alegando necesidades operativas urgentes. Pero lo que más lo perturbó fue observar cómo Isabela manejaba todo esto sin quejarse una sola vez. «Está siendo torturada sistemáticamente», pensó Ricardo. «Y ella está demasiado asustada para defenderse, porque sabe que su trabajo está en peligro». Esa tarde, cuando Isabela llegó al edificio corporativo para su supuesta entrevista de rutina, Ricardo pudo ver inmediatamente el impacto del día. Sus hombros estaban más caídos de lo usual. Había una palidez en su rostro que no había notado antes. Y cuando Carmen la acompañó a la sala de conferencias, caminaba como alguien que cargaba el peso del mundo. «Señorita Cruz, gracias por venir», dijo Ricardo, manteniendo su identidad como representante del departamento corporativo. «Soy el señor Martínez, del Departamento de Recursos Humanos Corporativos». Isabela se sentó nerviosamente en el borde de la silla. «¿He hecho algo incorrecto, señor?». La pregunta rompió el corazón de Ricardo. Aquí estaba una empleada excepcional que había sido tan sistemáticamente intimidada que su primera reacción ante cualquier contacto corporativo era asumir que había cometido un error. «Al contrario, señorita Cruz. Está aquí porque su nombre ha aparecido consistentemente en evaluaciones positivas de clientes. Queremos entender qué hace que su servicio sea tan destacado». Por primera vez en días,
Ricardo vio una expresión de alivio genuino en el rostro de Isabela. Solo trato de hacer mi trabajo lo mejor posible, señor. Hábleme de un día típico en su trabajo. ¿Cómo es trabajar en Mercados Victoria? Isabela vaciló, claramente considerando cuánto debía revelar. Es un buen lugar para trabajar. La empresa tiene buenas políticas y beneficios. Ricardo notó la misma vacilación que había detectado cuando habló con ella disfrazado. ¿Pero hay desafíos? ¿Aspectos que podrían mejorarse? Bueno, supongo que siempre hay desafíos en cualquier trabajo, respondió Isabela cuidadosamente. ¿Qué tipo de desafíos específicamente? Isabela permaneció en silencio por un momento tan largo que Ricardo pensó que no iba a responder. Finalmente, habló en voz muy baja. A veces es difícil mantener los estándares de servicio al cliente cuando hay presiones operativas. ¿Qué tipo de presiones? No quiero crear problemas, señor Martínez. Señorita Cruz, esta conversación es confidencial. Estamos tratando de entender la experiencia real de nuestros empleados para mejorar el ambiente laboral. Isabela lo miró directamente por primera vez durante la conversación. Había algo en sus ojos que Ricardo reconoció. La mirada de alguien que ha estado cargando un peso imposible durante demasiado tiempo. Mi supervisor inmediato y yo tenemos diferentes perspectivas sobre cómo debe manejarse el servicio al cliente. ¿Puede ser más específica? Él cree que soy demasiado lenta, que paso demasiado tiempo con cada cliente. Dice que esto afecta la eficiencia general. Ricardo se inclinó hacia adelante. Pero los reportes de satisfacción de sus clientes son excepcionales. Sí, pero él dice que eso no importa si no cumplimos con las metas de velocidad. ¿Ha hablado con él sobre encontrar un balance? La pregunta pareció tocar algo profundo en Isabela. Con lágrimas en los ojos, su voz se quebró ligeramente de lágrimas que luchó por contener. He tratado, señor Martínez. Realmente he tratado. Pero cada conversación termina con él diciéndome que no estoy cumpliendo con las expectativas, que necesito mejorar mi actitud, que tal vez no soy la persona adecuada para este puesto. ¿Ha documentado estas conversaciones? Isabela negó con la cabeza. No sabía que debía hacerlo, y honestamente tenía miedo de que crear un registro oficial solo empeorara las cosas. Ricardo sintió que su corazón se rompía un poco más. ¿Miedo de qué exactamente? De perder mi trabajo, susurró Isabela. Tengo 2 hijos pequeños, señor Martínez. Este trabajo no solo nos da ingresos, sino que también nos proporciona seguro médico. Mi hijo menor, Sebastián, tiene asma crónico, y mi hija María también necesita atención médica regular. Sin el seguro médico. No pudo terminar la frase, pero Ricardo entendió perfectamente. Isabela no estaba soportando el abuso de Miguel por falta de opciones. Lo estaba soportando porque las consecuencias de perder su trabajo serían catastróficas para su familia. ¿Su supervisor está al tanto de su situación familiar? Sí, señor. Se lo mencioné cuando pidió que trabajara horas extras sin pago adicional. Le expliqué que necesitaba recoger a mis hijos de la guardería. ¿Y cuál fue su respuesta? Isabela guardó silencio por un momento, claramente luchando con cuánto debía revelar. Dijo que si mi situación personal interfería con mis responsabilidades laborales, tal vez debería reconsiderar si este era el trabajo adecuado para mí. Ricardo sintió una ira tan intensa que tuvo que hacer un esfuerzo consciente para mantener su compostura profesional. Miguel no solo estaba abusando de su posición de poder, sino que estaba usando deliberadamente la vulnerabilidad de Isabela contra ella. ¿Ha considerado reportar estas situaciones a recursos humanos? Isabela lo miró con una expresión que mezcló sorpresa con tristeza profunda. Señor Martínez, él es recursos humanos en nuestra tienda. Todas las evaluaciones pasan por él. Todos los reportes van a través de él. ¿A quién podría reportar? Ricardo se dio cuenta de que había descubierto algo mucho más serio que un supervisor abusivo. Había encontrado una falla fundamental en el sistema que él mismo había creado. Los empleados no tenían ningún recurso real contra supervisores que abusaban de su poder porque esos mismos supervisores controlaban todos los canales de comunicación ascendente. ¿Qué haría si pudiera cambiar algo de su situación laboral? Solo quiero poder hacer mi trabajo sin tener que preocuparme constantemente por si cada interacción con un cliente va a ser interpretada como una falla. Quiero poder ayudar a las personas sin sentir que estoy arriesgando mi empleo cada vez que muestro compasión. ¿Y si le dijera que hay personas en la empresa que reconocen y valoran exactamente ese tipo de servicio? Isabela lo miró con una mezcla de esperanza y escepticismo.
Realmente. Señorita Cruz, permítame hacerle una pregunta directa. Si tuviera la garantía de que su empleo está seguro y que tiene apoyo corporativo completo, ¿estaría dispuesta a documentar formalmente los problemas que ha experimentado? La pregunta la tomó completamente desprevenida. Se quedó en silencio durante casi un minuto completo, claramente procesando las implicaciones. ¿Está diciendo que la empresa tomaría medidas? Estoy diciendo que la empresa tiene interés en asegurar que sus mejores empleados sean tratados con el respeto y apoyo que merecen. Pero mi supervisor dijo que había reportes sobre mi desempeño, que mi trabajo no era satisfactorio. ¿Ha visto esos reportes? Isabela negó con la cabeza. ¿Le han dado oportunidad de responder a esas acusaciones específicas? No, señor. Solo me dijeron que había problemas que necesitaban mejorarse. Ricardo se levantó y caminó hacia la ventana, necesitando un momento para procesar la magnitud de lo que había descubierto. No solo Miguel había estado creando reportes falsos, sino que había estado usando tácticas de intimidación psicológica para mantener a Isabela demasiado asustada para defenderse. Señorita Cruz, me gustaría que considerara algo. Tengo razones para creer que los reportes sobre su desempeño pueden no reflejar la realidad de su trabajo excepcional. ¿Estaría dispuesta a trabajar con nosotros para aclarar esta situación? Isabela lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Qué significaría eso exactamente? Significaría que usted tendría protección corporativa completa mientras investigamos las discrepancias entre los reportes de supervisión y la evidencia de su desempeño real. Por primera vez desde que había entrado a la sala, Isabela se permitió mostrar algo parecido a la esperanza. ¿De verdad harían eso por mí? Señorita Cruz, empleados como usted son exactamente lo que esta empresa necesita más. El problema no es su desempeño. El problema es un sistema que no ha protegido adecuadamente a sus mejores empleados. Cuando Isabela salió de la reunión una hora después, había firmado una declaración formal detallando todo lo que había experimentado. También había aceptado continuar trabajando con la garantía de que tendría protección corporativa completa. Pero Ricardo sabía que la parte más difícil apenas estaba comenzando. Ahora tenía que encontrar una manera de confrontar a Miguel Torres, sin revelar cómo había obtenido toda esta información. Y tenía que hacerlo antes de que Miguel tuviera oportunidad de hacer más daño a Isabela o a cualquier otro empleado. La guerra por el alma de su empresa estaba a punto de comenzar. La madrugada siguiente, encontró a Ricardo en su oficina antes del amanecer, pero esta vez no estaba solo. Carmen había llegado temprano con una expresión preocupada que inmediatamente puso en alerta a su jefe. «Señor Mendoza, hay algo que necesita saber urgentemente», dijo Carmen, colocando un sobre manila sobre el escritorio. «Esto llegó anoche por mensajería especial, dirigido específicamente a usted». Ricardo abrió el sobre y encontró algo que hizo que su sangre se helara. Fotografías. No eran fotografías cualquiera, sino imágenes claras de él en su disfraz, tomadas dentro del mercado Victoria Norte. En una, se le veía observando a Isabela desde la cafetería. En otra, hablando directamente con ella en su caja registradora. La última imagen lo mostraba conversando con Miguel Torres. Junto con las fotografías, había una nota escrita a mano. «Señor Mendoza, creo que deberíamos conversar. Miguel Torres». «¿Cómo diablos?», murmuró Ricardo, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. «Señor, hay más», continuó Carmen con voz temblorosa. «Miguel Torres llamó temprano esta mañana. Dice que Isabela Cruz no se presentó a trabajar hoy. Aparentemente, renunció vía mensaje de texto durante la noche». Ricardo sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. ¿Renunció? Eso es imposible. Ayer estaba dispuesta a luchar, a documentar todo. Eso no es todo, señor. Torres dice que antes de irse, Isabela confesó haber estado vendiendo información confidencial de la empresa a competidores. Dice que tiene evidencia. La furia que sintió Ricardo en ese momento superó todo lo que había experimentado en su vida. Esa es una mentira absoluta. Miguel está fabricando evidencia para cubrir sus propios crímenes. ¿Qué quiere que haga, señor? Primero, localiza a Isabela. Necesito saber si realmente renunció o si algo más está pasando. Segundo, programa una reunión con Miguel Torres para esta tarde. Y Carmen, quiero que esté presente el director de seguridad y el jefe del departamento legal. Mientras Carmen salía a hacer las llamadas,
Ricardo estudió las fotografías más detenidamente. La calidad era demasiado buena para ser casualidad. Alguien lo había estado siguiendo deliberadamente, documentando cada movimiento. Pero, ¿cómo había descubierto Miguel su identidad? La respuesta llegó cuando Carmen regresó con información que cambió todo el panorama. Señor, no pude contactar a Isabela en su número habitual, pero logré hablar con una de sus compañeras de trabajo, una tal Sofía Ramírez. Ella dice que Isabela llegó muy asustada ayer por la noche a recoger algunas de sus pertenencias personales. ¿Asustada por qué? Sofía dice que Isabela le contó que alguien había estado tomándole fotografías durante los últimos días. Aparentemente, Miguel le mostró las imágenes y le dijo que había descubierto que estaba involucrada en algún tipo de conspiración corporativa. Ricardo sintió que las piezas comenzaban a encajar de la manera más perturbadora posible. Miguel sabía que yo estaba investigando y usó eso para intimidar aún más a Isabela. Hay más, señor. Sofía dice que Isabela estaba desesperada porque Miguel le había dado un ultimátum: renunciar inmediatamente y firmar una confesión admitiendo actividades inapropiadas, o él presentaría evidencia que no solo la haría perder el trabajo, sino que también podría resultar en cargos criminales. ¿Cargos criminales por qué? Por supuestamente robar dinero de la caja registradora para ayudar a clientes. Ricardo tuvo que sentarse. La monstruosidad de lo que Miguel había hecho era abrumadora. Había tomado los gestos más nobles de Isabela: ayudar a familias necesitadas con su propio dinero, y los había retorcido para hacerla parecer una ladrona. ¿Dónde está Isabela ahora? Sofía no lo sabe con certeza, pero cree que Isabela podría estar en casa de su hermana mayor, Esperanza García. ¿García? Ricardo recordó inmediatamente el nombre. La señora García que mencionó Isabela en mi primera visita. ¿Señor? No importa ahora. Carmen, quiero que encuentres a Isabela. Usa investigadores privados si es necesario. Y quiero que esté bajo protección. Tengo la sensación de que Miguel no ha terminado con ella. Esa tarde, la sala de conferencias ejecutiva estaba tensa cuando Miguel Torres entró, claramente confiado y con una sonrisa que hizo que Ricardo sintiera náuseas. Acompañándolo estaba un hombre que se presentó como su abogado personal. Señor Mendoza, qué placer conocerlo finalmente en persona, dijo Miguel con un tono que destilaba sarcasmo. Aunque por supuesto ya nos habíamos conocido antes. Ricardo mantuvo su compostura profesional, a pesar de la furia que hervía en su interior. Señor Torres, entiendo que tiene información que considera relevante para la empresa. Oh, tengo mucho más que información, señor Mendoza. Tengo evidencia de actividades altamente irregulares en su propia empresa. Miguel colocó una carpeta sobre la mesa y la abrió, revelando las fotografías de Ricardo en disfraz junto con una serie de documentos. Como puede ver, he documentado cuidadosamente las actividades de espionaje corporativo que han estado ocurriendo en mi tienda. Un individuo no identificado ha estado infiltrándose, obviamente trabajando en colaboración con empleados deshonestos. Ricardo estudió los documentos. Eran reportes meticulosamente falsificados que sugerían que Isabela había estado pasando información confidencial sobre operaciones de la tienda, precios y estrategias de inventario a competidores. Estos documentos son ficticios, declaró Ricardo directamente. ¿Puede probarlo?, replicó Miguel con una sonrisa más amplia. Porque yo tengo testigos, fotografías y registros de transacciones bancarias que muestran depósitos inusuales en la cuenta de Isabela Cruz. El abogado de Miguel se inclinó hacia adelante. Mi cliente está dispuesto a no presentar cargos criminales contra la señorita Cruz o contra el individuo no identificado en las fotografías, a cambio de ciertas consideraciones. ¿Qué tipo de consideraciones? Una compensación justa por el daño reputacional sufrido, una promoción a gerente regional y garantías de que no habrá represalias por haber descubierto y reportado estas actividades. Ricardo miró al director de seguridad de la empresa, quien había estado silencioso hasta ese momento. ¿Qué opina de esta evidencia? El director de seguridad, un exdetective llamado Fernando Morales, había estado examinando los documentos cuidadosamente. Señor, con todo respeto, estos documentos muestran inconsistencias significativas. Las fechas no coinciden con los horarios de trabajo registrados, y las firmas parecen haber sido trazadas. Miguel perdió su compostura por primera vez. ¿Está sugiriendo que yo falsificaría evidencia? Estoy sugiriendo que esta evidencia necesita ser examinada más minuciosamente.
respondió Fernando con calma profesional. Fue en ese momento cuando Carmen entró discretamente y le pasó una nota a Ricardo. Lo que leyó hizo que su corazón se acelerara. «Señor Torres», dijo Ricardo levantándose lentamente, «me temo que su versión de los eventos tiene algunos problemas serios». «¿Qué quiere decir?» «Quiero decir que acabamos de localizar a Isabela Cruz, y ella ha proporcionado una versión muy diferente de lo que realmente ocurrió». La sonrisa de Miguel se desvaneció completamente. «Además», continuó Ricardo, «nuestro departamento de seguridad ha completado una auditoría completa de todas las transacciones de caja de la señorita Cruz durante los últimos 6 meses. No solo no hay evidencia de ninguna irregularidad, sino que su caja tiene el menor índice de discrepancias de toda la región». Miguel se puso de pie abruptamente. «Eso no es posible. Yo personalmente documenté múltiples errores. Curiosamente, señor Torres, cuando comparamos sus reportes con los registros electrónicos del sistema, encontramos que todos los supuestos errores que usted reportó nunca ocurrieron según los datos del sistema». El abogado de Miguel comenzó a susurrar urgentemente en su oído, pero Miguel lo ignoró. «Usted no entiende la situación, señor Mendoza. Esa mujer es una ladrona y una mentirosa. Como usted, señor Torres». «¿Perdón?». Ricardo asintió hacia Fernando, quien colocó una nueva carpeta sobre la mesa. «Durante las últimas 24 horas hemos conducido una investigación completa de sus actividades. ¿Le gustaría explicar los depósitos regulares en su cuenta bancaria personal que coinciden exactamente con las propinas que usted interceptaba de los empleados?» Miguel palideció visiblemente. «O tal vez prefiere explicar por qué su hermano, que casualmente posee una empresa de limpieza comercial, ha estado recibiendo contratos exclusivos de Mercados Victoria a precios inflados sin proceso de licitación. Eso es completamente legal. También es interesante», continuó Fernando, «que hayamos encontrado evidencia de que usted ha estado vendiendo información sobre inventarios y promociones a la cadena competidora Supermax, los mismos crímenes de los que acusó falsamente a Isabela Cruz». El abogado de Miguel se levantó inmediatamente. «Mi cliente no dirá nada más sin una investigación legal completa». Pero Miguel había perdido completamente el control. «Ustedes no pueden probar nada de eso. Yo he dedicado años a esta empresa. Años dedicados a abusar de empleados vulnerables y robar de la empresa», replicó Ricardo, su voz fría como el hielo. En ese momento, la puerta de la sala de conferencias se abrió, y para sorpresa de todos, Isabela Cruz entró acompañada por Carmen, y una mujer mayor que Ricardo reconoció inmediatamente como la señora García, que había ayudado en su primera visita. «Isabela», dijo Ricardo levantándose inmediatamente, «¿está usted bien?» «Sí, señor Mendoza, y tengo algo que todos necesitan escuchar». Miguel trató de levantarse, pero Fernando le indicó que permaneciera sentado. «Durante los últimos 2 años», comenzó Isabela con una voz más firme de lo que Ricardo había escuchado jamás, «he estado documentando secretamente el comportamiento del señor Torres, no porque sospechara que era criminal, sino porque necesitaba protegerme a mí misma y a mis hijos». Sacó una grabadora digital pequeña de su bolso. «Tengo grabaciones de más de 50 conversaciones donde el señor Torres me amenazó con despedirme si no cumplía con demandas inapropiadas. También tengo fotografías de los reportes falsos que él escribía sobre mi desempeño». «Esa grabación es ilegal», gritó Miguel. «En realidad», intervino el director legal de la empresa, «en este estado es completamente legal grabar conversaciones donde uno es participante, especialmente en casos de presunto acoso laboral». Isabela continuó, ahora visiblemente emocionada pero con voz firme. «Señor Mendoza, yo no renuncié. El señor Torres me dijo que si no firmaba una renuncia y una confesión falsa, él se aseguraría de que nunca pudiera trabajar en ningún lugar de la ciudad. Me dijo que tenía fotografías que me harían parecer parte de alguna conspiración». Se dirigió directamente a Miguel. «Pero lo que usted no sabía es que mi hermana Esperanza trabajó durante años como investigadora privada antes de jubilarse. Cuando le conté lo que estaba pasando, ella me ayudó a documentar todo apropiadamente». La señora García, quien había permanecido silenciosa, finalmente habló. «Señor Mendoza, mi hermana Isabela es la persona más honesta que conozco. Durante 2 años, la he visto sufrir en silencio por tratar de proteger su trabajo y a sus hijos. Lo que este hombre le ha hecho es imperdonable». Ricardo miró a Miguel,
quien ahora estaba completamente derrotado, y sintió una mezcla de justicia y tristeza profunda. Señor Torres, considerando la evidencia presentada contra usted, su empleo con Mercados Victoria termina inmediatamente. Nuestro departamento legal se pondrá en contacto con las autoridades apropiadas respecto a las actividades criminales que hemos descubierto. Mientras Miguel era escoltado fuera del edificio, Ricardo se dirigió a Isabela. Señorita Cruz, le debo una disculpa profunda. El sistema que yo creé permitió que usted fuera victimizada, y eso es inexcusable. Señor Mendoza, solo quiero volver a trabajar y cuidar de mis hijos. Usted va a hacer mucho más que eso, respondió Ricardo con una sonrisa. ¿Le interesaría el puesto de gerente de experiencia al cliente para toda la región? Su trabajo será asegurar que ningún empleado vuelva a experimentar lo que usted vivió. Isabela lo miró con incredulidad total. ¿Está hablando en serio? Completamente. Y señorita Cruz, su primer proyecto será entrenar a todos nuestros gerentes sobre lo que realmente significa el servicio al cliente excepcional. Mientras Isabela lloraba lágrimas de felicidad y alivio, Ricardo se dio cuenta de que había aprendido la lección más valiosa de su carrera. El verdadero éxito no se mide en números, sino en cómo tratamos a las personas que hacen posible esos números. La guerra por el alma de su empresa había terminado, y finalmente había ganado el lado correcto. 6 meses después de la caída de Miguel Torres, Ricardo Mendoza pensó que finalmente había restaurado el orden en su imperio. Isabela Cruz había asumido su nuevo rol como gerente de experiencia al cliente, con una dedicación que superaba incluso sus expectativas más optimistas. Los cambios que había implementado en el Mercado Victoria Norte eran visibles inmediatamente. Empleados más motivados, clientes más satisfechos y un ambiente laboral completamente transformado. Pero la mañana del lunes que cambiaría todo, comenzó con una llamada que hizo que Ricardo sintiera que su mundo volvía a tambalearse. «Señor Mendoza, necesita venir inmediatamente», dijo la voz tensa de Fernando Morales, el director de seguridad. «Hemos descubierto algo en la investigación de Miguel Torres que va mucho más profundo de lo que imaginamos». Ricardo llegó a la oficina corporativa para encontrar a Fernando rodeado de documentos, archivos digitales, y lo que parecía ser evidencia de una operación mucho más compleja de lo que habían anticipado. «¿Qué encontraste?» «Miguel Torres no trabajaba solo», comenzó Fernando colocando una serie de fotografías sobre el escritorio. Estas imágenes fueron tomadas de las cámaras de seguridad de otras 6 sucursales durante los últimos 2 años. Ricardo examinó las fotografías y sintió que su sangre se helaba. En cada imagen se veía a Miguel en diferentes ubicaciones de Mercados Victoria, pero no en la tienda donde supuestamente trabajaba. Estaba en reuniones con personas que Ricardo no reconocía, en almacenes durante horas no laborales y en oficinas corporativas a las que no debería haber tenido acceso. «Fernando, ¿cómo es posible que Miguel tuviera acceso a todas estas ubicaciones?» «Esa es exactamente la pregunta correcta, señor. Y la respuesta es muy perturbadora». Fernando abrió una carpeta que contenía registros de tarjetas de acceso. Miguel tenía autorizaciones de seguridad nivel ejecutivo, firmadas por alguien con autoridad corporativa máxima. ¿Quién firmó esas autorizaciones? Esa es la parte que no va a gustarle, señor Mendoza. Las autorizaciones fueron firmadas por Carmen Vázquez. Ricardo sintió como si hubiera recibido un golpe físico. Carmen, su asistente de confianza durante años, la persona que conocía cada detalle de su operación, había estado facilitando las actividades de Miguel. Eso no puede ser correcto. Carmen fue quien me ayudó a investigar a Miguel desde el principio. Señor, hay más. Hemos rastreado comunicaciones entre Carmen y Miguel que datan de más de 1 año. No solo conocía sus actividades, las estaba coordinando. Fernando le mostró una serie de correos electrónicos interceptados. Los mensajes mostraban una colaboración sistemática. Carmen proporcionaba a Miguel información sobre auditorías próximas, cambios en políticas corporativas e incluso detalles sobre empleados específicos que podrían ser problemáticos. Esto significa que cuando Isabel estaba siendo intimidada por Miguel, Carmen sabía exactamente lo que estaba pasando, murmuró Ricardo, sintiendo una traición que cortaba más profundo que cualquier pérdida financiera. Peor que eso, señor. Carmen fue quien sugirió que Miguel fuera transferido específicamente a la sucursal norte, donde Isabela trabajaba. ¿Por qué Isabela específicamente? Estamos investigando eso, pero tenemos una teoría que no va a gustarle.
Fernando abrió otra carpeta. Isabela Cruz no es solo una empleada excepcional por casualidad. Tiene un trasfondo que explica por qué era tan buena en su trabajo y por qué Carmen y Miguel la consideraban una amenaza. Ricardo se sentó lentamente. ¿Qué tipo de trasfondo? Isabela tiene un título en Administración de Empresas de la Universidad Nacional, con especialización en operaciones comerciales. Antes de trabajar en Mercados Victoria, era gerente asistente en la cadena Supermax. ¿Supermax? ¿La competencia? Exacto. Isabela renunció a Supermax hace 5 años después de descubrir irregularidades financieras que reportó a la gerencia corporativa. Cuando no tomaron acción, renunció por principios éticos. Ricardo procesó esta información, sintiendo que las piezas comenzaban a formar un cuadro más complejo y perturbador. ¿Estás diciendo que Isabela era una amenaza para Miguel porque tenía la experiencia para detectar sus actividades criminales? Exactamente. Y Carmen sabía esto desde el momento en que Isabela solicitó el trabajo. Tenemos su expediente de contratación original, y Carmen había investigado completamente su historial laboral. En ese momento, Carmen entró a la oficina como lo hacía cada mañana, con su sonrisa profesional habitual y una taza de café para Ricardo. Buenos días, señor Mendoza. ¿Comenzamos con la agenda de hoy? Ricardo la miró con ojos completamente nuevos. La mujer que había confiado durante años, que conocía sus secretos más profundos, que había sido su mano derecha en cada decisión importante, había estado traicionándolo sistemáticamente. Carmen, siéntate, tenemos que hablar. Carmen miró los documentos esparcidos sobre el escritorio y su expresión cambió sutilmente. El cambio fue tan leve que Ricardo solo lo notó porque ahora estaba prestando atención a cada detalle. ¿Hay algún problema, señor? Carmen, ¿por qué no me dijiste que Isabela Cruz tenía experiencia gerencial previa? Carmen mantuvo su compostura perfectamente. No me pareció relevante para su posición como cajera, señor. ¿No te pareció relevante que hubiera trabajado para Supermax? Señor Mendoza, muchos empleados han trabajado para competidores. No veo por qué eso sería significativo. Fernando se inclinó hacia adelante. ¿Tampoco te pareció relevante que Miguel Torres tuviera acceso a información corporativa confidencial? Carmen miró a Fernando con una expresión que Ricardo interpretó como sorpresa genuina, pero ahora se preguntaba si todo lo que había interpretado como emociones genuinas en Carmen había sido actuación. No estoy segura de entender la pregunta. Carmen, dijo Ricardo con voz firme, tenemos evidencia de comunicaciones entre tú y Miguel que muestran una colaboración sistemática durante más de un año. La máscara finalmente se cayó. Carmen se recostó en su silla y por primera vez en años, Ricardo vio una expresión en su rostro que no había visto nunca. Frialdad calculadora. ¿Qué evidencia específicamente? La pregunta fue hecha con un tono que confirmó todas las sospechas de Ricardo. No negó la colaboración. Estaba evaluando cuánto sabían. Carmen, ¿durante cuánto tiempo has estado trabajando contra mi empresa? Carmen permaneció en silencio durante un momento tan largo que Ricardo pensó que no iba a responder. Finalmente habló con una voz completamente diferente a la que había usado durante años. ¿Trabajando contra tu empresa, Ricardo? ¿O trabajando para proteger mis propios intereses después de años de ser subestimada y subpagada? ¿De qué estás hablando? Estoy hablando del hecho de que durante 8 años he manejado prácticamente cada aspecto operativo de esta empresa mientras tú tomabas todo el crédito. Estoy hablando de que cuando pedí una promoción a vicepresidenta, me dijiste que era más valiosa como asistente. Ricardo se quedó sin palabras. Era verdad que Carmen había pedido una promoción años atrás, y él la había rechazado porque sentía que era irreemplazable en su posición actual. ¿Así que decidiste vengarte destruyendo empleados inocentes como Isabela? Isabela no era inocente, replicó Carmen con una sonrisa fría. Isabela era peligrosa. Sabía demasiado, veía demasiado, y tenía la experiencia para exponer operaciones que habían estado funcionando perfectamente durante años. ¿Qué operaciones? Carmen se levantó lentamente. Ricardo, eres tan ingenuo. ¿Realmente crees que Miguel era el único? ¿Crees que sus pequeñas operaciones de robo eran lo único que estaba pasando en tu precioso imperio? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que Miguel era solo un peón en una operación mucho más grande. Una operación que genera millones de dólares anuales en ingresos que nunca aparecen en tus reportes oficiales. Fernando se levantó inmediatamente. Carmen Vázquez está bajo arresto ciudadano hasta que llegue la policía.
Pero Carmen se rió. ¿Arresto? ¿Por qué? No he admitido ningún crimen específico. Has admitido conspiración y fraude corporativo. He admitido estar descontenta con mi salario y mi posición. Eso no es un crimen. Carmen se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo y se volvió hacia Ricardo. Ricardo, hay tantas cosas que no sabes sobre tu propia empresa que te tomaría años descubrir la verdad completa. Miguel era una pieza pequeña. Yo tenía un papel más grande. Pero hay alguien por encima de mí que controla operaciones que ni siquiera puedes imaginar. ¿Quién? Carmen sonrió de una manera que hizo que Ricardo sintiera un escalofrío profundo. Alguien que ha estado mucho más cerca de ti de lo que jamás sospechaste. Alguien que conoce cada movimiento que haces antes de que lo hagas. Alguien que ha estado usando tu empresa como fachada para operaciones que van mucho más allá del simple robo de propinas. ¿De qué estás hablando? Pregúntale a Isabela sobre los números que no cuadran en los inventarios de las últimas 5 sucursales que visitó durante su nueva posición. Pregúntale por qué ciertos productos desaparecen sistemáticamente sin registro de venta o pérdida. Y Ricardo... Carmen hizo una pausa dramática en la puerta. Pregúntate por qué tu junta directiva insistió tanto en que contrataras específicamente a Miguel Torres hace 2 años, a pesar de que su historial laboral tenía inconsistencias obvias. Con eso, Carmen salió de la oficina, dejando a Ricardo y Fernando en un silencio aturdido. «¿La junta directiva?», murmuró Ricardo. ¿Cómo sabía Carmen sobre las discusiones de la junta directiva? Fernando lo miró con una expresión grave. «Señor, creo que acabamos de descubrir que esto va mucho más arriba de lo que pensábamos». Ricardo se dirigió a su escritorio y comenzó a revisar los archivos de la junta directiva de los últimos 3 años. Lo que encontró hizo que su mundo se tambaleara por tercera vez en un mes. Las actas de las reuniones de la Junta mostraban que la recomendación de contratar a Miguel Torres había venido específicamente de Alejandro Herrera, el vicepresidente de operaciones y miembro fundador de la Junta Directiva. «Fernando, necesito que investigues todo sobre Alejandro Herrera inmediatamente». ¿El vicepresidente Herrera? Señor, él ha estado con la empresa desde el principio. Exactamente, lo que significa que ha tenido acceso a todo desde el día 1. En ese momento el teléfono de Ricardo sonó. Era Isabela. «Señor Mendoza, necesito hablar con usted urgentemente. He encontrado algo en las auditorías que está haciendo que no puedo explicar». «¿Qué tipo de cosa?» «Señor, alguien ha estado usando el sistema de inventario para ocultar movimientos de productos valuados en millones de dólares. Y las autorizaciones para estos movimientos provienen del nivel más alto de la empresa». Ricardo sintió que todo su mundo se desmoronaba una vez más. «Isabela, donde sea que estés, quédate ahí. Voy a enviar seguridad para protegerte». «¿Protegerme de qué?» «De alguien que ha estado usando mi empresa para operaciones criminales masivas, y que ahora sabe que tú lo has descubierto». Mientras colgaba el teléfono, Ricardo se dio cuenta de que la guerra por el alma de su empresa no había terminado con la caída de Miguel Torres. Apenas había comenzado. Y ahora enfrentaba enemigos que habían estado dentro de su círculo más íntimo desde el principio. La lluvia golpeaba violentamente las ventanas del edificio corporativo cuando Ricardo Mendoza recibió la llamada que haría que su mundo se desplomara completamente. Eran las 11 de la noche y había estado trabajando sin descanso para descifrar la magnitud de la conspiración que se extendía por toda su empresa. «Señor Mendoza», la voz de Fernando sonaba desesperada al teléfono. «Isabela está en el hospital. Ha habido un accidente». «¿Qué tipo de accidente?», preguntó Ricardo, sintiendo que su corazón se detenía. Su automóvil se salió de la carretera cuando regresaba de la auditoría en la sucursal este. Ella está consciente, pero gravemente herida. «Pero señor, no creo que haya sido un accidente». Ricardo no recordó cómo llegó al Hospital San Rafael. Solo recordaba correr por los pasillos hasta encontrar la sala de espera donde Fernando lo aguardaba con una expresión sombría. «¿Cómo está? ¿Fracturas múltiples? ¿Conmoción cerebral? ¿Hemorragia interna?» «Los médicos dicen que tuvo suerte de estar viva». «¿Dónde están sus hijos?» «Están con su hermana Esperanza». «Señor, hay algo más que necesita saber». Fernando le mostró fotografías tomadas en la escena del accidente. Los frenos del automóvil de Isabela habían sido claramente saboteados. Alguien quería que pareciera un accidente, pero el trabajo fue descuidado. Cortaron las líneas de frenos, pero dejaron evidencia. Ricardo se dejó caer en una silla de plástico de la sala de espera,
sintiendo un peso aplastante de culpa y responsabilidad. Esto es mi culpa. La puse en peligro al hacerla investigar los inventarios. Señor, Isabela sabía los riesgos. Ella eligió hacer lo correcto. En ese momento, una enfermera se acercó. ¿Familia de Isabela Cruz? Somos sus empleadores, respondió Ricardo, levantándose inmediatamente. Ella está preguntando por el señor Mendoza. Dice que es urgente. Ricardo siguió a la enfermera hasta una habitación donde Isabela yacía conectada a múltiples máquinas. Su rostro estaba hinchado y cubierto de vendajes, pero sus ojos mantenían la misma determinación que Ricardo había aprendido a admirar. Señor Mendoza, susurró con dificultad. Encontré algo más. Isabela, no tienes que hablar ahora. Necesitas descansar. No, dijo con una firmeza que sorprendió a Ricardo dada su condición. Antes del accidente, logré copiar archivos. Están en mi bolsa. Fernando buscó entre las pertenencias de Isabela y encontró una memoria USB escondida en un compartimento secreto de su cartera. Isabela, ¿qué contiene esto? La verdad completa, murmuró, cerrando los ojos por el dolor. Señor Mendoza, su empresa no es lo que usted cree que es. ¿Qué quieres decir? Isabela luchó por mantenerse consciente. Mercados Victoria. Es una operación de lavado de dinero. Los productos que desaparecen no se venden. Se usan para ocultar transferencias de dinero ilegal. Ricardo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Isabela, eso es imposible. Yo construí esta empresa desde cero. No, señor. Usted la administró, pero nunca la controló realmente. Isabela tosió, y Ricardo pudo ver sangre en su boca. ¡Enfermera!, gritó, pero Isabela lo detuvo con su mano. Los números, en esa memoria, muestran transferencias por más de $50 millones en los últimos 3 años. Todo pasando a través de sus sucursales. ¿Quién está detrás de esto? Su hermano, susurró Isabela tan bajo que Ricardo casi no la escuchó. ¿Mi hermano? Isabela. Mi hermano murió hace 5 años en un accidente automovilístico. Isabela lo miró con ojos que mezclaban compasión y horror. Señor Mendoza, Alejandro Herrera no murió en ese accidente. Alejandro Herrera es su hermano. Ha estado viviendo bajo una identidad falsa, trabajando en su empresa durante años. El mundo de Ricardo se detuvo completamente. Alejandro Herrera, el vicepresidente de operaciones, el hombre que había conocido durante años, el hombre en quien confiaba. Era Antonio Mendoza, su hermano menor que supuestamente había muerto. Eso no puede ser verdad, murmuró, pero incluso mientras lo decía, imágenes comenzaron a encajar en su mente. La familiaridad que siempre había sentido con Alejandro, sus conocimientos inexplicables sobre la familia Mendoza, su facilidad para anticipar las decisiones de Ricardo. Los archivos tienen pruebas fotográficas, antes y después de la cirugía plástica. Isabela susurró antes de perder la conciencia. Ricardo salió de la habitación del hospital como un hombre destruido. Durante años, había confiado en un hombre que era su propio hermano viviendo bajo una identidad falsa, usando su empresa para operaciones criminales masivas. Fernando, necesito ver esos archivos ahora. En el estacionamiento del hospital, conectaron la memoria USB a la laptop de Fernando. Lo que vieron confirmó las palabras de Isabela de la manera más devastadora posible. Los archivos contenían fotografías de Antonio Mendoza antes del supuesto accidente automovilístico y fotografías de Alejandro Herrera después de múltiples cirugías plásticas. Era la misma persona. Dios mío, murmuró Ricardo. Mi propio hermano fingió su muerte para infiltrarse en mi empresa. Pero había más. Los documentos financieros mostraban que Mercados Victoria había sido usada durante años como una operación de lavado de dinero para carteles de drogas. Los productos que desaparecían del inventario nunca habían existido realmente. Eran entradas ficticias creadas para justificar transferencias de dinero ilegal. Señor, según estos números, su empresa ha lavado más de $200 millones en los últimos 5 años. Ricardo se dio cuenta de que no solo había sido traicionado, había sido convertido sin saberlo en el líder de una operación criminal masiva. Fernando, ¿cómo es posible que yo no supiera nada de esto? Porque su hermano conocía exactamente cómo usted operaba. Sabía que usted se enfocaba en los números grandes y delegaba los detalles operativos. Usó esa confianza contra usted.
En ese momento, el teléfono de Ricardo sonó. Era un número que no reconocía. «Hola, hermano». La voz al otro lado del teléfono era ligeramente diferente, más profunda que la de Alejandro Herrera. Pero Ricardo reconoció inmediatamente la cadencia familiar que debería haber identificado años atrás. «Antonio, veo que finalmente descubriste la verdad. Isabela era más inteligente de lo que esperaba». «¿Por qué?», fue todo lo que Ricardo logró decir. «¿Por qué fingí mi muerte? ¿Por qué construí una nueva identidad? ¿O por qué convertí tu empresa en la operación de lavado de dinero más exitosa del continente? Todo». «¿Por qué todo?». Hubo una pausa larga antes de que Antonio respondiera, y cuando lo hizo, su voz estaba cargada de una amargura que cortó profundamente a Ricardo. «Porque durante toda nuestra infancia, todo lo que escuché fue: Ricardo es el inteligente. Ricardo va a heredar el negocio de papá. Antonio necesita seguir el ejemplo de Ricardo. Antonio, eso no es. Deja que termine. Cuando papá murió y te dejó todo a ti, cuando ni siquiera consideraste incluirme como socio igual, decidí que si no podía tener mi propio imperio, destruiría el tuyo desde adentro». Ricardo sintió lágrimas que no había derramado desde la infancia. «Podrías haber hablado conmigo. Podríamos haber trabajado juntos». «¿Como socios iguales? ¿Realmente? Ricardo, incluso ahora, incluso sabiendo todo lo que he hecho, tu primera instinción es tratar de arreglar las cosas, de tomar el control. Nunca has sabido cómo compartir poder». La acusación golpeó a Ricardo porque sabía que tenía elementos de verdad. Pero Antonio, empleados inocentes como Isabela, han resultado heridos por tus acciones. Isabela no era inocente. Era una amenaza para una operación que generaba millones. Sabía demasiado, y se estaba acercando demasiado a la verdad. ¿Intentaste matarla? Intenté eliminar una amenaza operativa. Ricardo sintió una rabia que nunca había experimentado. Era una madre con 2 hijos pequeños. Era un problema que necesitaba solución. ¿Dónde estás ahora? Antonio se rió, pero era una risa sin alegría. «Estoy donde siempre he estado, hermano. Más cerca de lo que piensas, pero más lejos de lo que jamás podrás alcanzar. Antonio, entrégate. Podemos solucionar esto. Solucionarlo. Ricardo, no hay solución. Tu empresa está tan profundamente involucrada en operaciones ilegales que cuando las autoridades terminen su investigación, no quedará nada. He construido un sistema tan complejo que desenredarlo destruirá todo lo que has construido. ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque quiero que sepas exactamente lo que se siente perder todo lo que amas. Quiero que experimentes la misma desesperanza que yo sentí cuando papá decidió que tú eras el único hijo que merecía un futuro». La llamada se cortó, dejando a Ricardo en un silencio devastador. Fernando puso una mano en el hombro de Ricardo. «Señor, ¿qué vamos a hacer?». Ricardo miró hacia la ventana del hospital donde Isabela luchaba por su vida. Pensó en sus 2 hijos pequeños que necesitaban a su madre. Pensó en todos los empleados honestos que trabajaban en sus tiendas sin saber que formaban parte de una operación criminal. «Vamos a hacer lo correcto», dijo finalmente. «Vamos a contactar a las autoridades. Vamos a cooperar completamente con su investigación y vamos a asegurarnos de que empleados como Isabela reciban la justicia que merecen. Eso significa que perderá todo, señor. Fernando, ya perdí todo lo que realmente importa. Perdí la confianza de mis empleados, perdí mi integridad y perdí a mi hermano hace mucho tiempo. Lo único que me queda es la oportunidad de hacer las cosas bien». Mientras regresaba a la habitación de Isabela, Ricardo tomó la decisión más difícil de su vida. Iba a destruir su propio imperio para salvar las vidas y la dignidad de las personas que habían confiado en él. Porque finalmente había aprendido que el verdadero éxito no se mide en dinero o poder, sino en la capacidad de proteger a quienes dependen de nosotros, incluso si eso significaba perder todo en el proceso. 6 meses después de la noche más oscura de su vida, Ricardo Mendoza caminaba por los pasillos del mismo hospital, donde había visto a Isabela luchar entre la vida y la muerte. Pero esta vez, no era una emergencia lo que lo llevaba allí. Era una celebración que jamás pensó que sería posible. La investigación federal había concluido después de meses de cooperación total por parte de Ricardo. Mercados Victoria había sido desmantelada completamente, pero de sus cenizas había nacido algo completamente nuevo.
La Fundación Isabella Cruz para la protección de trabajadores vulnerables. Señor Mendoza, están listos para usted, dijo la recepcionista del hospital con una sonrisa genuina. Ricardo se dirigió hacia la sala de conferencias del hospital, donde se llevaría a cabo la ceremonia más importante de su vida. Al entrar, se encontró con un grupo de personas que representaban no el imperio que había perdido, sino la familia que había ganado. Isabela estaba sentada en la mesa principal, completamente recuperada de sus heridas, pero más que eso, transformada. Ya no era la mujer asustada que lloraba en silencio en una caja registradora. Era la directora ejecutiva de la fundación más respetada para la protección de derechos laborales del país. «Ricardo», le dijo Isabela, levantándose para abrazarlo, «gracias por hacer que este día fuera posible». A su lado estaban sus dos hijos, Sebastián de 8 años y María de 6, ambos completamente sanos gracias al mejor tratamiento médico que el acuerdo con las autoridades había permitido financiar. «Señor Ricardo», dijo Sebastián con la espontaneidad de la infancia, «mamá dice que usted es el héroe que salvó a todas las personas que trabajaban en las tiendas». Ricardo se agachó para estar a la altura del niño. «No, Sebastián, tu mamá es la heroína. Yo solo aprendí a hacer lo correcto gracias a ella». En la mesa también estaba Esperanza García, la hermana de Isabela, quien ahora dirigía el departamento de investigaciones de la fundación. Su experiencia como investigadora privada se había convertido en una herramienta poderosa para ayudar a trabajadores en situaciones vulnerables. Fernando Morales había dejado su puesto de director de seguridad corporativa para convertirse en el coordinador de seguridad de la fundación, asegurando que empleados que denunciaran abusos recibieran protección completa. Pero la sorpresa más grande estaba por llegar. «Ricardo», dijo Isabela, «hay alguien que quiere hablar contigo». Se abrió una puerta lateral, y para asombro total de Ricardo, entró Antonio Mendoza. No Alejandro Herrera, con su rostro alterado por cirugías, sino Antonio tal como Ricardo lo recordaba de su juventud, después de múltiples operaciones reconstructivas que habían revertido los cambios que había hecho para crear su identidad falsa. «Hola, hermano», dijo Antonio con una voz que temblaba de emoción. Ricardo se quedó inmóvil por un momento, procesando la presencia de la persona que había traicionado todo lo que él valoraba. «Antonio, ¿qué estás haciendo aquí?» «Vine a pedirte perdón y a entregar esto». Antonio extendió un sobre grueso. «Son los códigos de acceso a cuentas bancarias en el extranjero que contienen todo el dinero que robé de tu empresa durante estos años. 57 millones de dólares que pertenecen legítimamente a los empleados que fueron perjudicados por mis acciones». Ricardo tomó el sobre pero no lo abrió. «Antonio, el dinero no arregla lo que pasó. Isabela casi muere por tu culpa». «Lo sé», respondió Antonio, con lágrimas corriendo por su rostro. «Y durante estos 6 meses en prisión, cada día me desperté sabiendo que había traicionado no solo a mi hermano, sino a personas inocentes como Isabela». Antonio se dirigió directamente a Isabela. «Señora Cruz, sé que no hay palabras que puedan compensar el daño que le causé, pero quiero que sepa que durante estos meses he estado trabajando con las autoridades para desmantelar completamente la red de lavado de dinero. Más de 40 empresas han sido cerradas y cientos de empleados que estaban siendo explotados ahora están seguros». Isabela lo miró con una expresión que mezcló dolor y compasión. «Señor Mendoza, lo que me hizo casi me cuesta la vida y traumatizó a mis hijos. Pero también veo que está genuinamente arrepentido. ¿Puede perdonarme algún día?» Isabela permaneció en silencio durante un momento que pareció eterno. Finalmente, habló con una voz firme pero gentil. «El perdón no es algo que se otorga de inmediato. Se gana con acciones consistentes durante tiempo, pero estoy dispuesta a darle la oportunidad de ganárselo». Antonio asintió, entendiendo completamente. «Acepto cualquier condición que considere apropiada. La condición es simple», dijo Isabela. «Quiero que trabaje conmigo en la fundación. Quiero que use su conocimiento sobre operaciones criminales corporativas para ayudarnos a proteger a otros trabajadores. Pero será como empleado, no como ejecutivo. Empezará desde abajo y tendrá que ganarse cada promoción». La propuesta sorprendió a todos en la habitación, pero Ricardo inmediatamente entendió la sabiduría detrás de ella. «Isabela, ¿estás segura?» «Ricardo, durante toda mi vida he creído que las personas pueden cambiar si se les da la oportunidad correcta y las condiciones apropiadas.
Su hermano cometió crímenes terribles, pero si realmente quiere redimirse, la mejor manera es dedicando su vida a reparar el daño que causó. Antonio se arrodilló frente a Isabela, un gesto que emocionó a todos los presentes. Señora Cruz, acepto completamente. Trabajaré bajo su supervisión durante el tiempo que considere necesario para probar que he cambiado verdaderamente. En ese momento entró Carmen Vázquez, escoltada por un oficial de libertad condicional. Había cumplido 4 meses de prisión y ahora estaba en un programa de servicio comunitario. Ricardo, dijo Carmen, sin el aire de superioridad que había tenido durante años, vine a hacer las paces y a ofrecer mi testimonio completo sobre cómo funcionaba la operación. Carmen, ¿por qué ahora? Porque en prisión conocí a mujeres que habían sido arrestadas por crímenes que sus jefes les habían obligado a cometer. Mujeres como Isabela, que solo trataban de mantener sus trabajos para cuidar de sus familias. Me di cuenta de que yo había sido parte del problema, no la solución. Carmen se dirigió a Isabela. Señora Cruz, sé que mi testimonio no puede deshacer el daño que le causé, pero puede ayudar a asegurar que ninguna otra trabajadora pase por lo que usted pasó. Isabela asintió. Carmen, la Fundación puede usar su experiencia en administración para desarrollar protocolos que protejan a empleados vulnerables. ¿Estaría dispuesta a trabajar con nosotros? Sería un honor. La ceremonia oficial comenzó 1 hora después. El gobernador del estado había venido personalmente para entregar a Isabela el premio estatal al valor cívico, el reconocimiento más alto que se otorga a ciudadanos que arriesgan todo por defender la justicia. Isabela Cruz, declaró el gobernador ante una audiencia que incluía empleados de todas las antiguas sucursales de Mercados Victoria, no solo expuso una operación criminal masiva, sino que lo hizo sabiendo que ponía en riesgo su vida y el bienestar de su familia. Su valentía ha resultado en la protección de miles de trabajadores en todo el estado. Cuando Isabela subió al podio para aceptar el premio, llevaba consigo una fotografía. Era una imagen de todos los empleados de Mercados Victoria, tomada en la primera reunión de la fundación. «Este premio no es solo mío», dijo Isabela con una voz que llegó al corazón de cada persona presente. «Pertenece a cada trabajador que ha sido silenciado por miedo, a cada empleado que ha sufrido abuso sin tener a dónde ir, a cada madre o padre que ha tolerado maltrato porque necesitaba el trabajo para alimentar a sus hijos». Las lágrimas comenzaron a fluir libremente entre la audiencia. Durante años, lloré en silencio en mi trabajo, sintiéndome invisible e impotente. Pero aprendí que la verdadera fortaleza no viene de sufrir en silencio, sino de encontrar el valor para hablar cuando es necesario, incluso cuando es peligroso hacerlo. Isabela miró directamente a Ricardo, quien estaba en primera fila con lágrimas corriendo por su rostro. Ricardo Mendoza podría haber elegido proteger su imperio y su fortuna. En cambio, eligió proteger a las personas que trabajaban para él, incluso cuando eso significaba perder todo lo que había construido. Esa es la definición verdadera del liderazgo. La ovación fue tan larga e intensa que Isabela tuvo que esperar varios minutos antes de poder continuar. La Fundación Isabela Cruz, continuó, existe para asegurar que ningún trabajador tenga que elegir entre su dignidad y su supervivencia. Trabajaremos incansablemente para crear ambientes laborales donde cada persona sea tratada con respeto, donde cada voz sea escuchada y donde cada trabajador tenga la protección necesaria para hacer lo correcto. Cuando terminó su discurso, Sebastián y María subieron al escenario para abrazar a su madre. La imagen de Isabela sosteniendo a sus hijos mientras recibía reconocimiento por su valentía se convirtió en el símbolo de esperanza más poderoso que el país había visto en años. Después de la ceremonia, Ricardo se encontró a solas con Isabela en la terraza del hospital, mirando la puesta de sol sobre la ciudad. «Isabela, hay algo que nunca te he dicho». «¿Qué es?» «El día que te vi llorando en tu caja registradora, no solo cambió mi perspectiva sobre mi empresa, cambió mi perspectiva sobre qué significa realmente el éxito en la vida». «¿A qué te refieres?» «Durante años medí mi éxito por el dinero que ganaba y el poder que tenía. Pero ese día aprendí que el verdadero éxito se mide por cuántas vidas puedes tocar positivamente, por cuánto bien puedes hacer en el mundo, y por cuántas personas pueden contar contigo cuando más lo necesitan». Isabela sonrió. «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?» «¿Qué?»
que de la experiencia más dolorosa de mi vida ha nacido el propósito más significativo. Ahora cada día me levanto sabiendo que mi trabajo puede prevenir que otras familias pasen por lo que nosotros pasamos. En ese momento Sebastián corrió hacia ellos con un dibujo en sus manos. «Mamá, mira lo que dibujé». Era un dibujo de una gran mesa rodeada de personas de todas las edades sonriendo. En la parte superior, con letras grandes y desiguales, había escrito «Nuestra nueva familia». «¿Quiénes son todas estas personas?», preguntó Isabela. «Son todos los que trabajan ahora con nosotros», explicó Sebastián con entusiasmo. «Fernando, Esperanza, Carmen, el tío Antonio, el señor Ricardo, tú y yo y María. Somos una familia grande ahora». Ricardo miró el dibujo y se dio cuenta de que Sebastián había capturado algo profundo. De la destrucción de su imperio corporativo había nacido algo mucho más valioso. Una verdadera familia unida por propósito compartido y amor genuino. 2 años después, la Fundación Isabela Cruz había crecido hasta convertirse en la organización de protección laboral más efectiva del país. Había ayudado a más de 10.000 trabajadores a obtener justicia en casos de abuso laboral. Había logrado cambios en la legislación estatal para proteger a empleados vulnerables y había establecido un fondo de emergencia que aseguraba que ningún trabajador tuviera que elegir entre denunciar abusos y alimentar a su familia. Ricardo, quien ahora trabajaba como coordinador de desarrollo de la Fundación, había encontrado una satisfacción en su trabajo que nunca había experimentado como CEO. Antonio había demostrado su compromiso con la redención trabajando incansablemente en el Departamento de Investigaciones, ayudando a exponer docenas de operaciones criminales similares a la que él había dirigido. Carmen había desarrollado el programa de capacitación en derechos laborales más completo del país, viajando a empresas en todo el territorio nacional para educar tanto a empleadores como a empleados sobre la importancia del respeto mutuo en el lugar de trabajo. Pero el momento que definió el verdadero éxito de todo lo que habían construido llegó en una mañana de primavera, cuando Isabela recibió una carta que cambiaría todo una vez más. Era de la Organización Internacional del Trabajo, con sede en Ginebra, invitándola a dirigir el primer programa global para la protección de trabajadores vulnerables. «Ricardo», dijo Isabela mostrándole la carta, «quieren que llevemos nuestro modelo a nivel internacional. Isabela, esa es una oportunidad increíble. ¿Vas a aceptar?». Isabela sonrió con esa misma determinación que Ricardo había aprendido a admirar y respetar. «Voy a aceptar, pero solo si todo el equipo puede venir conmigo. Esta familia que hemos construido no se separa». Y así fue como una mujer que una vez lloró en silencio en una caja registradora se convirtió en la voz global para millones de trabajadores vulnerables en todo el mundo. Ricardo había perdido un imperio, pero había ganado algo infinitamente más valioso. Había aprendido que el verdadero poder no viene de controlar a otros, sino de empoderarlos para que alcancen su máximo potencial. La última imagen de esta historia extraordinaria fue la de Isabela, Ricardo, Antonio, Carmen, Fernando, Esperanza y los niños Sebastián y María, caminando juntos hacia el avión que los llevaría a Ginebra para cambiar el mundo. Porque a veces, los finales más hermosos nacen de los comienzos más dolorosos. Y a veces, las lágrimas que se derraman en silencio se convierten en ríos de esperanza que transforman el mundo entero.